muy bien en lo que es el marco de este proyecto de la UDI interna, que así la denominamos en el liceo número 6. Estamos reunidos acá en la dirección. Quien les habla, el POP Ayrton Leal, profesor de Geografía, mi colega, la otra POP, profesor de Historia, Lourdes González, y la directora de la institución, la profesora Lourdes Cairelo, y quienes le vamos a contar brevemente de qué se trata esto que dimos a llamar UDI interna, que nada más es que el seguimiento de trayectorias educativas planteadas por el Consejo de Educación Secundaria. Y para eso le pediría a Lourdes que nos contara brevemente cómo fue la historia del comienzo de esta actividad, Lourdes, que creemos nosotros ha dado resultados interesantes en nuestro liceo. A fines de junio, o a mediados de junio, fuimos convocados a la inspección regional para invitarnos a conformar en los liceos equipos internos para hacer el seguimiento de estudiantes que estuvieran en riesgo de abandonar sus estudios, o aquellos que a la primera reunión de evaluación mantuvieran muchas calificaciones, muchas asignaturas con calificaciones muy bajas, o muchas inasistencias también. Por lo tanto, hicimos la primera reunión, ya en esos días, a pocos días teníamos la primera reunión de evaluación. Hicimos la primera reunión de evaluación, vinieron las vacaciones de julio para los estudiantes y periodo de exámenes para algunos, y en esa primera semana nos sentamos con cada escrito y dirección y POP a hacer un relevamiento de todos los estudiantes que teníamos en la planilla. Fueron sacados 105 estudiantes que estaban en riesgo, ya sea o por muchas inasistencias o por muchas calificaciones insuficientes. Entonces, nunca pensábamos que fueran tantos a ese periodo del año. Bien, fuimos pensando en el perfil de cada docente que teníamos en el centro para ver si lo podríamos invitar. Y tampoco pedirle un trabajo honorario, sino que lo que queríamos hacer era negociar con el docente alguna horas de clase. No lo podíamos negociar, sí lo podíamos hacer con alguna hora de coordinación. ¿Qué teníamos que ver entonces? Docentes que tuvieran, además del perfil, 4 horas de coordinación en el centro para poder cambiarle 2 por ese trabajo. Nos habían dicho entre 10 o 12 estudiantes por cada docente. A nosotros nos pareció demasiado y pusimos a lo máximo 5 alumnos para cada docente, que en realidad la mayoría quedó con 3 o 4. Buscamos el perfil con esos docentes, nos pareció importante y algo importante justamente para el practicante, con grupos a cargo, pero que tienen 1 hora de coordinación solamente en el centro, invitarlos a ellos también, a los que nos pareciera que tenían más el perfil para atender ese aspecto. Pero no podíamos cambiarles por horas de coordinación. Entonces lo que los invitamos y les dijimos, bueno, a cambio de ese trabajo te llevas la mochila más llena, más cargada, porque vas a hacer un trabajo de otra, o sea, algo distinto al aula, que es ver al estudiante fuera del aula con toda la problemática familiar que tiene, y cómo educar es humanizar. Era otra forma de aportar a su formación también, desde otro punto de vista, ¿no? Que se le iba a llevar un mérito más, o sea, le íbamos a dar un certificado junto con el informe, y un certificado como que él participó de la UDI interna oficial. De esa forma, nosotros formamos un equipo de 24 docentes. 24 docentes. Los que luego del triage primario que se hizo de 105 alumnos terminaron por atender 74 estudiantes de la institución, por lo general como planteaba la directora, con atenciones de 2, 3, hasta 4 estudiantes en algún caso, y lo importante acá yo creo que fue respetar también el tema de los perfiles docentes, no solo el perfil docente, sino de cómo el docente o el adscrito se iba a vincular con ese alumno. Porque una de las cosas que habíamos detectado a priori en la institución era que uno de los problemas que teníamos para esa desvinculación o posible desvinculación era justamente el tema de los vínculos y cómo esos terminan influyendo en el quehacer educativo, ¿no? Claro.
Y otra cosa, Hilton, la primera coordinación después de la semana de julio, de las vacaciones de julio que tuvimos, ya teníamos todo el número de alumnos por grupo que deberíamos atender y aquellos que quedaban en periodo ventana. Resolvimos presentarlo en la coordinación, ¿te acordás? Hicimos un PowerPoint, el que se vio los objetivos, cuál era la planificación estratégica que se hacía de julio hasta noviembre. Y bueno, además habíamos seleccionado 16 docentes, pero 6 se presentaron voluntariamente y con perfiles adecuados, y por lo tanto, y han atendido muy bien ese trabajo, ¿no? Lo que vemos, no sé si tú quieres agregar algo más de ahí, podemos ver las conclusiones a que llegamos a la evaluación que hicimos mediante un formulario que lo confeccionaron ustedes. Ahora Lourdes le va a contar un poco más sobre lo que fue la evaluación, pero a grosso modo está interesante plantear que casi el 50% de estos alumnos, 44 estudiantes en realidad, tuvieron una mejora en el rendimiento académico, que era como el primer gran impacto que queríamos, pero además logramos que muchos de ellos no se desafiliaran, que era como el primer gran paso que se quería dar, ¿no? Entonces, hablando con los docentes, Lourdes se encargó de hacer un trabajo desde lo cuantitativo con ellos, desde lo cualitativo, perdón, con ellos, pudimos percibir, Lourdes, que la valoración en general tuvo aspectos positivos, ¿no? Positivos. No, antes les quiero contar también que hubo un contrato, antes de empezar el trabajo, un contrato entre los estudiantes, los padres y el docente, que en este caso va a ser el padrinazgo del estudiante. Un contrato donde el padre admitía o permitía que si nosotros pudiéramos tomar decisiones, a ver si el estudiante necesita mejoras académicas o si necesita un seguimiento del cuerpo multidisciplinario, psicólogo, sociólogo, o sea que eso también estuvo autorizado por el padre y un compromiso con el estudiante que quería que lo ayudara. De las conclusiones generales lo voy a leer porque no es menos importante leerlo textual, porque no es una cosa que más o menos, sino que son datos que salieron de la encuesta, de las 21 personas que participaron en la audiencia interna. Los adscritos afirman que es un trabajo que ya lo hacían, también es parte del rol del POP, pero que sin esta audiencia interna yo considero que no se hubiera podido hacer 100 y pico de seguimientos, que en realidad a nosotros los POP nos tocó 3 o 4 a cada uno, se agregó el trabajo entonces de estos otros profesores. Adscritos que dicen que ya está en su labor diaria hacer este seguimiento. También dicen que es una corta experiencia, que han logrado el cambio de actitudes y algunos cambios en el rendimiento de los estudiantes que tienen el seguimiento. A todos los encuestados les pareció una experiencia muy buena. La mayoría opina que estos estudiantes no tenían hábitos de estudio, ni un control de la familia para que estudiaran, y reaccionan cuando un referente adulto se preocupa con ellos especialmente. Todos creen que este trabajo hay que comenzarlo más temprano y que fue una experiencia exitosa y que hay que continuarla. La mayoría opina que debe ser un docente del grupo. Acá hubo una selección de docentes independientemente si el docente conocía o no. La mayoría de la gente sí los conoce, pero le tocó a algunos docentes que el estudiante no lo conocía y de repente la parte afectiva cuesta más. Entonces sugieren que el profesor y el estudiante sean del mismo grupo. La mayoría opina que debe ser un docente del grupo, entonces, como decía, y no tener más de 2 o 3 estudiantes cada uno. Aquel que no cambió el rendimiento académico en este corto lapso de tiempo, sí cambió lo actitudinal. Lo más importante como ser humano, con un simple acercamiento por parte de un adulto referente. Los pocos a los que no se obtuvieron mejorías son aquellos que dejaron de concurrir. Todos afirman que esta experiencia debe continuar. Un profesor afirma que se debería armar el equipo antes de comenzar horarios y dejarle al docente 2 horas puentes en la semana para atender entrevistas e intervenciones necesarias, que de repente se puede lograr, ¿no? Así que estas son las conclusiones en general. Lo que vemos como algo muy importante, o sea, como conclusión de todo esto, es que lo que ha mejorado al estudiante, ya sea en lo académico o como en la parte actitudinal, son los vínculos que uno tiene, o sea, algo un espacio para escuchar al estudiante que quiere expresar algo
ya que hay ese profesor referente debe hacer la prolongación de la familia dentro de lo policial. Creo que es importante decir que el liceo en los últimos años ha logrado ir mejorando desde lo cuantitativo, lo que son la promoción, ¿no?, en un porcentaje importante, pero este tipo de proyectos, junto con todos los demás proyectos que se vienen realizando, ayudan a mejorar no solo el aspecto cuantitativo, sino el otro aspecto, lo humano, buscar que el alumno sienta esta institución como su casa y que encuentre acá a veces espacios que en su hogar, por distintas razones, son difíciles de tenerlos. Entonces creo que desde ese punto de vista también habría que plantear que, por suerte, el compromiso docente, el compromiso de aquellos actores que se involucraron en esto que llamamos su vida interna, fue muy importante y fue uno de los aspectos que creo ayuda a conseguir estos resultados notables. Y otra cosa, Héctor, es algo más que se suma, ¿verdad?, a que sea exitoso nuestro trabajo con los chiquilines. Es algo más que se suma, no es lo único que existe. Están las tutorías, están los proyectos que se trabajan en el liceo, está el liceo de tiempo extendido y ahora que se suma este seguimiento personalizado. Porque no quiere decir que los POP tienen 2 o 3 estudiantes, ustedes tienen 1.200 estudiantes a cargo, o sea, se reparten los 1.200, pero ¿qué pasa? Sucede que en esos 3 o 4 se atiende de una manera más personalizada cada uno de los que conforman la UDIE interna, ya que ellos siempre tienen una problemática atrás y por eso está su rendimiento o su desafiliación en peligro. A continuación lo dejaremos con algunos de los actores. ¿Cómo fue tu experiencia en esta UDIE interna? Bueno, fue una experiencia que ya la vengo realizando como adscrita, digo, hace parte de nuestro rol tener un control más estricto en todo lo que se refiere a su proceso de aprendizaje, digo, a lo que se refiere a las asistencias, a lo que se refiere a su comportamiento acá en el centro de estudio. Digo, la diferencia es que se profundizó más eso, tuvimos una afinidad mayor con el estudiante, tuvimos un acercamiento también mayor con la familia, que eso reflejó ser muy positivo. Digo, hay estudiantes que han reaccionado y han mejorado mucho sus calificaciones, así como otros por problemas familiares, ya sea afectivos, problemas con los padres, conflictos familiares muy serios, no hemos tenido un resultado como quisiéramos, pero en parte hemos demostrado que nos interesamos por ese proceso, y el alumno es consciente de eso, aunque no refleje en su parte académica, sí refleja en su parte emocional. Bueno, ¿Y es una experiencia que tú seguirías haciéndola? A mí me parece positiva, muy positiva. Digo, lo que no sumó un poquito, digo, fue el tema de los tiempos. Digo, nosotros empezamos a trabajar desde el mes de agosto con esos chiquilines. Digo, el resultado podría ser mejor si lo hubiéramos empezado en los primeros meses del año, principalmente después de la primera reunión de evaluación, que ya tenemos un concepto mejor del estudiante. Bien. Muy bien, estamos con la profesora Laura Viera, profe de español, una de las profes que se ha sumado al trabajo de la UDIE interna. ¿Trabajaste con 3 alumnos, Laura? Trabajé con 3 alumnos, una de primero, una de tercero y una de segundo. De los 3 alumnos, con 2 alumnas funcionó positivamente el trabajo con la UDIE. Realicé diferentes seguimientos, contratos a corto plazo, entrevistas con la familia y un seguimiento con una de ellas en particular, que es Emily, prácticamente de cuerpo a cuerpo, porque además fue mi alumna en segundo 7. ¿Desde lo académico hubo algún cambio? Bastante con ellas dos, Emily y Evelyn. Emily en la primera reunión tenía un cuadro de 7 asignaturas insuficientes. Hoy es un cuadro de promoción.
Impresionante. Sí, muy positivo. Por lo tanto, mi experiencia con el trabajo es muy positiva. Creo que el trabajo está bueno porque se trabajó desde el vínculo, ¿no? Desde el vínculo, mucho. Y particularmente con ella, que al tenerla en clase la veía de 3 a 4 veces por semana, entonces era un seguimiento cuerpo a cuerpo, como dije. ¿Tú crees que hay diferencia entre tener el alumno en clase y que sea un alumno de pronto que no sea tu alumno de aula? A mí con ella se afianzó muchísimo más el vínculo y estoy segura porque la tenía como alumna. Excelente. Sí. ¿Y con la que no se ha logrado resultados, qué te parece que pasó ahí? Y fue una cuestión familiar, no es una chiquilina que está muy sola familiarmente hablando, y hubo falta de compromiso de su parte también. No logramos un resultado con ella. Así que en general la experiencia te pareció... Sí, porque de 3 que funcione con 2, que 2 haya logrado la promoción, sin duda que vale la pena. Sin duda que es un... Exactamente. Y si se diera el año que viene la misma actividad, ¿te sumarías a ella? Sí, me sumaría. Y contame una cosa, ¿qué aspectos crees que se puede mejorar? Creo que ese que planteas de que sean alumnos tuyos el punto sumo. Sí, a mí me gustó mucho la experiencia con mis alumnos. Me gustó muchísimo. Y después me sentí como más cómoda en el tiempo de trabajo con ellos, porque el tenerlo en clase me arrimaba 10 minutos, le pedía tal cosa, le hice, por ejemplo, le solicité de una semana a otra los dibujos de educación visual y plástica de BP, que ella era una de las materias que tenía bajo, y con ella lo pude hacer, porque la veía 3 veces por semana. Bueno, excelente, entonces veremos. Amigos de salidas. Imagínate. Bueno, estamos con Emily Salcedo, alumna de segundo, 7, y la profe Laura, que ya le conocen. Y básicamente, Emily, queríamos que tú nos dejaras tu relato de cómo has empezado el año y cómo está tu año hoy. ¿Cómo fue el comienzo de clases? Estaba en rojo con 7 bajas. 7 materias bajas también. ¿Cómo venía el tema del estudio? Mal, con 7 bajas. ¿Porque no te gustaba estudiar? ¿Porque estabas complicada? ¿Cuál era uno de los temas quizá que...? Estaba complicada, creo. Y allá por julio, nosotros nos juntamos unos cuantos profes y vimos que algunos alumnos que venían más o menos en una situación similar a la tuya, ¿no? Y ahí se decidió actuar. Y te tocó trabajar con la profe Laura. ¿Cómo fue ese trabajo con la profe Laura? Bien, me ayudó bastante. ¿Qué hacía la profe Laura? ¿Qué te pedía la profe Laura? Que haga las láminas y eso. La lámina de dibujo. ¿Algún deber también? Sí, no. Cuadernos. ¿Te pareció importante ese apoyo? Me ayudó bastante. Así. ¿Tú crees que ese apoyo... La cambiamos para adelante, ¿te acordás? Sí. Un cambio de lugar también en el salón. O sea que tú crees que ese apoyo es parte de lo que te ayudó a mejorar. ¿Hoy cuántas bajas tenés a este momento? 2. Solo 2. Así que vamos a pasar de año. Y quizás sin ningún examen, de pronto ahora con apoyo de las tutorías. Creo que no. Y para el año que viene, ¿cómo va a ser la evaluación? No sé. Estamos con alumna Samira Meneses del primero 4, ¿no, Samira? Sí. Samira, este año cuando empezaste ese liceo, ¿cómo estaban tus notas al comienzo? Al comienzo tenía 5 bajas. ¿Te habías adaptado bien al liceo o te venía costando un poco? Me había adaptado bien. Tú has logrado mejorar tu rendimiento, ¿no es cierto, Samira? Sí. Desde que empezamos hasta ahora, en este momento, ¿cómo estamos en las notas? Bien. Ya has pasado de año prácticamente, o sea, tenés unas cuantas materias suficientes. Sí. Contame, ¿a vos te están apoyando en lo que nosotros llamamos la UDI interna? ¿Qué profesores te están dando una mano? La Luján y profesor. Profesor que es de educación física, ¿no es Sí, cierto? y Luján de biología. De biología. ¿En qué consistió el apoyo de ellos? ¿Cómo te apoyaron? Me apoyaron que yo tenía que comportarme bien y estudiar y levantar la mano. ¿Y vos le hacías caso? Sí, ¿Ellos te ayudaron, revisaron deberes y esas cosas? sí. ¿Qué te pareció a vos esa experiencia? ¿Cambió con el apoyo de ellos? ¿Fue mejor o no hubo diferencia? A mí me resultó bien porque me ayudó bastante. El profesor que es de educación física, ¿no es cierto? Sí. ¿A vos te gusta esa parte, Samira? Educación física, sí. ¿Y anduviste mejor en eso? Sí. ¿También has participado en los campamentos del liceo, sí o no? Sí, el campamento del ET. ¿Cómo tuvo ese campamento? Estuvo precioso, se llamaba Tanga. ¿Tacna se llamaba el campamento? Sí. ¿Verdad? ¿Y en el tiempo extendido cómo te ha resultado? ¿Bien? Sí, yo cuando no venía antes me parecía aburrido, pero cuando entré me pareció bien. O sea, antes de entrar te parecía aburrido, ahora
Bien.